Segunda de Corintios capítulo 11. La semana pasada empezamos este trozo de Segunda de Corintios capítulo 11 y yo te decía que quien te es leal se siente responsable de que no traiciones a Dios. Vimos cómo Pablo asume el papel de un papá, ¿te acuerdas? Y le dice a los de Corinto, hey, aguántenme, ténganme un poquito de paciencia. E inmediatamente él asume el papel de un papá que ha desposado a su hija con un novio y que quiere presentar a su hija virgen pura a ese novio. Dice, yo los he desposado a ustedes con Cristo y quiero presentarles en algún momento delante de Jesús, cuando sea el matrimonio con Jesús, quiero presentárselos como una virgen pura. Y aprendíamos que realmente la Biblia enseña que quien te es leal, porque eso es lo que está planteando Pablo aquí, él se va a sentir responsable porque tú nunca traiciones a Dios. Y yo quiero animarte a que lo que aprendimos en la semana pasada, que tiene que ver con santidad, sea una realidad constante en tu vida. Deberíamos tener esa percepción clara en el corazón de que hay algunas situaciones que sencillamente tienen que decirse no, porque nosotros tenemos una relación con Jesús. La vida cristiana tiene que ver con la santidad. Pero hoy vamos a dar un paso más en el proceso del argumento de Pablo. Pablo va a expresar que quien te es leal quiere protegerte. Y quiere protegerte específicamente de algunos, él le llama aquí algunos falsos apóstoles. Y yo quisiera que diéramos el giro junto con Pablo en su pensamiento y por unos instantes hiciéramos algo que rara vez solemos hacer aquí en la iglesia y viéramos los riesgos que hay el día de hoy en un mundo, entre comillas, cristiano, lleno de, entre comillas, líderes cristianos, pero que como Pablo les va a presentar aquí, va a decir son falsos, son personas falsas y uno tiene que protegerse. Fíjate, no voy a enseñarte esta mañana sobre doctrinas, porque las doctrinas son otra cosa. Hay falsas doctrinas, sí, por supuesto. Las falsas doctrinas son las cosas que llegamos a creer que están lejos de la Escritura. Y la Biblia tiene mucho que decir en cuanto a las falsas doctrinas. 1 Timoteo capítulo 4 dice que en el tiempo en el que vivimos nosotros se va a llenar de estas falsas doctrinas. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe o se van a divorciar de la creencia bíblica, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mi propósito esta mañana no es que entremos en la parte puramente doctrinal, porque Pablo no lo hace como la línea de su argumento. Él va a presentar algo un poco más profundo y más, creo que más que de todos los días, que las doctrinas en sí. Tengo un par de pasajes más. Hebreos 13. Dice en Hebreos capítulo 13, en el versículo 9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y tú sabes, el día de hoy hay cualquier rareza. O sea, uno abre internet o uno enciende la televisión o uno enciende el radio o uno va a una reunión de oración de una iglesia que te invitan y uno escucha cualquier rareza. Y dice el autor de Hebreos, ten mucho cuidado de no descarriarte, ¿verdad? Por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Casi siempre estas doctrinas están divorciadas de la gracia bíblica, la gracia de la Escritura. Dice que no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En 1 Juan capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Precisamente de lo que Pablo va a hablar aquí es de un grupo de personas que habían tomado la atribución de llamarse a sí mismos apóstoles y eran falsos. Entonces yo no quiero que hablemos tanto de doctrinas, porque el pasaje no lo dice, sino que por favor sigamos a Pablo con el riesgo de que tenemos de escuchar a personas que tienen una posición espiritual supuestamente, pero son falsos. Fíjate cómo lo dice, versículo 5, después de que Pablo nos dijo la semana pasada, ¿verdad? Cuando viene otro que te presenta otro Cristo, te presenta otro espíritu, te presenta otro evangelio, a ese bien lo aguantás, a ese bien lo toleráis, dice. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado.
Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Pero la verdad es que está en mí que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Primero comencemos estableciendo una verdad que creo que es bueno recordar. Apóstoles ahora ya no hay. De vez en cuando alguien me dice, hermano, ¿ustedes tienen apóstoles? Sí, le digo, por supuesto. Tenemos a Pedro, a Juan, a Santiago, ¿verdad? A Bartolomé. Hay 12 ahí en la Biblia y está Pablo también y hay algunos más que fueron llamados apóstoles. No, me dice, pero me refiero, tienen a alguien, ¿verdad? Al apóstol Steve o alguien así. Entonces le digo, no tenemos apóstoles porque apóstoles ya no hay. Habían algunos rasgos necesarios para que alguien fuera llamado apóstol. No es el propósito esta mañana estudiarlo, pero solo te recuerdo porque en algún otro momento lo hemos dicho. Los apóstoles, un apóstol tenía que ser un testigo físico del Cristo resucitado. Se tenía que haber visto a Cristo resucitado, él haber experimentado por eso. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo da una lista de una serie de personas que tuvieron esta experiencia de ver a Jesús resucitado. Tenía que haber sido nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. Allá en los evangelios, en los 4 evangelios, se nos da el momento en el cual Jesús nombra a sus 12 apóstoles. Luego a Pablo nombra apóstol más adelante, ¿verdad? Una vez que él está resucitado. Y hay algunos pocos que él llama a los otros apóstoles. Y por supuesto el apóstol tenía que ser capaz de autenticar su apostolado con señales milagrosas. Entonces de entrada yo te digo que cuando alguien en el mundo cristiano ahora, en la esfera cristiana, ¿verdad? Se llama el apóstol fulano. El apóstol, y ahora hay por todos lados, ¿verdad? Hermano, va a venir a predicar el apóstol fulano. Ok, hay 2 posibilidades. Uno es, esta persona no entiende de lo que está hablando y por desconocimiento ha tomado un título que no le pertenece. Y yo quiero pensar que hay algunos que por esa razón lo hacen. Se ha apropiado de un título y realmente no es apóstol, ¿verdad? Yo no quiero a nadie que se jacta de un título que realmente no tiene, ¿verdad? Que no se le ha sido conferido por autoridad. O sea, si tú vas a donde un doctor y él te dice, yo lo opero, no hay ningún problema. Y usted, doctor, sí, yo soy el doctor fulano de tal. ¿Y en qué universidad estudió? No estudié en ninguna universidad, pero yo lo opero. No sé, ¿verdad? Yo personalmente no quisiera ser operado por un doctor que no tiene el título, no quisiera subirme a un avión donde el piloto no tiene el título, para ser honesto, no quisiera, o sea, algunas cosas de la vida que no quisiera arriesgar mi realidad con alguien que no tiene honestamente el título, pero algunos quizás lo toman por ignorancia, hay otros que lo toman por picardía, hay algunos en la esfera global del cristianismo ahora que se llaman apóstoles sabiendo que están manipulando un título que no deberían manipular. Entonces ten mucho cuidado cuando alguien se llama apóstol y yo creo que la mayor parte de nosotros nunca vamos a tratar con alguien que sea el apóstol. Yo me acuerdo en una sola ocasión cuando estábamos en un campamento y yo estaba tratando de arreglar algo con los encargados del campamento, un campamento cristiano, ¿verdad? Entonces llega otro fulano por ahí, ¿verdad? Y estábamos viendo si nos iban a dar unas habitaciones de más o no, y me dice, ¿usted es pastor? Me dice, sí, a mucho gusto, le dije, yo me llamo Julio Contreras, y mucho gusto, y me dice él, yo soy el apóstol fulano de tal, me dijo. Y yo dije, wow, ¿verdad? Qué tremendo. Y yo dije, quizás la única ocasión que voy a tener la oportunidad para tocar a un pseudo apóstol.
porque no un apóstol genuino. No hay apóstoles el día de hoy. Pero ahora tenemos a otros que quizás no toman el título de apóstol, pero son personas que tienen posiciones supuestamente espirituales. Y yo quiero aplicar esto que vamos a aprender, que Pablo va a decir a los de Corinto. Miren, tengan cuidado con estos, para que nosotros mismos nos protejamos, porque en nuestro entorno cristiano hay muchos que aparentemente tienen una posición espiritual, pero realmente no la tienen. Deja un dedito allí en 2 de Corintios, ven conmigo rápido a 2 de Pedro capítulo 2, donde por supuesto está el pasaje clásico donde la Biblia nos advierte de estas personas, ¿verdad? Y dice, ya no son profetas, ya no son apóstoles, ahora Pedro les va a llamar falsos maestros o falsos líderes espirituales. 2 de Pedro capítulo 2 dice en el versículo 1, dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, y no vamos a tener tiempo para leer todo el capítulo, pero en tu casa hazlo, porque es importante que estés protegido de estas personas que supuestamente son espirituales, ¿verdad? Se ponen un ropaje, ¿verdad? Donde parecen espiritual, se ponen un saco y una corbata y una Biblia y hablan bonito y se paran detrás de un púlpito, están en una radio, están en una iglesia o lo que sea. Y tú dices, de plano ha de ser un hombre espiritual, pero no lo son. Entonces dice Pedro, cuídate. Y dice Pablo, cuídate de ellos. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una profecía, no es una promesa, es una profecía. Está diciendo, en algún momento entre todos nosotros van a haber estas personas falsas. Entonces ten mucho cuidado, porque de vez en cuando somos ingenuos, te lo he dicho yo, y uno dice, no, hermano, ¿cómo va a creer? O sea, no, si esa hermana que llega ahí a enseñar donde mi tía, no, ¿cómo va a creer? Es una buena mujer. Ten mucho cuidado, porque una de las realidades espirituales es que hay personas que son falsas. Esa es la mera verdad. Y dice, ¿cómo son estas personas? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, no va a ser abiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. O sea, un montón de gente se va en la chicahuita, decían antes los abuelos, ¿verdad? Un montón de gente se va a confundir y les va a seguir, y por causa de los cuales el camino de la verdad blasfemado, y por avaricia, que tú vas a ver que es una de las cosas que Pablo enfatiza en el pasaje que vamos a estudiar, por avaricia harán de vosotros, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lee todo el capítulo de 2 de Pedro capítulo 2 y vas a encontrar que no tiene nada bueno que decir Dios sobre estas personas que abusan de la autoridad espiritual. Dice en el versículo 20, solo para que veas la conclusión de todo lo que dice allí en medio. Dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabras duras, palabras muy duras, pero son palabras duras porque es una realidad dura y porque hay pocas cosas que son tan, ¿qué palabra usar aquí? Indignantes, que alguien te suplante. Y dice Pablo dice a los de Corinto, hay algunos por ahí, hay algunos líderes espirituales por ahí, hay algunas personas que dan la apariencia de ser muy espirituales, pero realmente no lo son. Y ustedes tienen que cuidarse. Y el que te es leal te va a proteger de estos falsos
líderes espirituales. Y si regresas conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, donde está nuestro pasaje, vamos a ver el argumento que Pablo plantea. Pablo plantea que de estos líderes espirituales que hacen por lo menos tres cosas, fíjate, tres cosas. Y cuando tú veas una de estas tres cosas, por favor, que algo te pique, ¿verdad? Que algo te moleste, que algo te inquiete, que sientas esa corriente en la columna vertebral que uno siente cuando dice, ¿te ha pasado, verdad? Que uno dice, ay, ese no me las hace. ¿Te ha pasado alguna vez? Ay, ¿verdad? Y hermano, ¿y por qué? ¿Y por qué no le dice que sí? Es que hay algo allá adentro que me dice que no, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, y estas tres áreas, probablemente el Espíritu Santo te las va a señalar. La primera es que uno de estos líderes promueve constantemente su propia posición personal. O sea, esta clase de personas están constantemente queriendo sentirse superiores a los demás. Es bien interesante como dice, yo la semana pasada partí el pasaje de una forma rara precisamente porque quería llegar a este pensamiento. Pablo dice, cuando ha dicho, yo veo que ustedes escuchan a otros, dice en versículo 5, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ahora, en este momento Pablo no está pensando en Pedro y en Juan y en Santiago, ¿no? Ese no es la idea de Pedro. Pedro está usando lo que nosotros conocemos como sarcasmo, porque está utilizando un término allí que no se halla en ningún otro lugar. Habla de los hiperapóstoles, así dice, hiperapóstoles. Alguien ha dicho que son los super extra apóstoles, o sea, son aquellos que se sienten que son superiores a los demás y están determinando su grandeza respecto de otros que son como ellos. O sea, está hablando de promover la superioridad. Yo estoy acá arriba, tú estás aquí abajo, ¿verdad? Yo tengo una gran autoridad y tú no sos absolutamente nada. Ten mucho cuidado con una persona que tiene esta actitud. Tiene una actitud de grandeza. La grandeza es el tamaño excesivo de algo respecto de otra cosa del mismo género. O sea, yo soy superior que tú. Y dice Pablo, yo no creo que yo sea inferior. De hecho, lo que va a demostrar en unos instantes es que Él es genuino y ellos son falsos. Porque ellos cuando tú te topas con una persona que está queriendo sentirse más espiritual o promover que es más espiritual o anunciar que es más espiritual o mostrar que es más espiritual, entonces ten mucho cuidado porque allí hay un aspecto de falsedad respecto de la verdadera espiritualidad. Gálatas capítulo 2, si me haces el favor, y vamos a estar viendo varios pasajes ahora, un enfoque un poco diferente el que Pablo hace en esta ocasión. Entonces vamos a ver varios pasajes a través de la Escritura. En Gálatas capítulo 2, dice Pablo, está apenas a dos páginas de donde estamos ahorita, dice Pablo, yo fui a hablar con los apóstoles. Yo no estoy hablando de esos grandes apóstoles, los verdaderos apóstoles, con ellos yo tengo una relación, dice en Gálatas capítulo 2, versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, y que ese es el problema. Algunos quieren ser algo, quieren ser alguien en la vida cristiana y eso es tan insensato, dice Pablo. Aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice Pablo. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, los que no eran judíos, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que obviamente son los apóstoles, ¿verdad? Aquí está Santiago, aquí está Pedro, aquí está Juan, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuramos con diligencia hacer. Más adelantito, ahí en el libro de Gálatas, Pablo dice, pero porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Tú te vas a topar con algunas personas en la vida espiritual, y fíjate, pudiera ser aquí en la iglesia. O sea, algunos dicen, o sea, Julio, tú estás hablando de gente que va a otras iglesias. No, estoy hablando de personas que tienen una posición espiritual, aún aquí en la iglesia,
que pueden tener la apariencia de ser espirituales, pero que pretenden ser algo, se autopromocionan, están ahí diciendo, yo soy más que los demás. Ten mucho cuidado, porque quien tiene esta actitud no tiene nunca una actitud espiritual. 2 Corintios capítulo 10 dice, porque a la verdad, porque esto es lo que decían de Pablo. Pablo no es nada, decía, y Pablo dice, sí, de plano, yo no soy gran cosa, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Tú sabes que Pablo era chiquito, yo te he dicho eso en otras ocasiones. La palabra Pablo quiere decir pequeño. Si te llamas Pablo y te dicen Pablito, clavó un clavito, ¿verdad? Es posible. Pablo era chiquito, era feíto, muy probablemente, y algunos creen Pablo ha de haber sido un gran predicador. No, Pablo no era muy buen orador. Él era tremendo escritor, obviamente, y era un hombre súper inteligente, pero no tenía los dones de la palabra. Hay una ocasión en la cual él está predicando, y si tú te acuerdas, está Eutico. ¿Te acuerdas de Pablo y Eutico? Y Eutico está ahí en un tercer piso, está escuchando a Pablo y se queda dormido. Como yo por eso cuando alguien se queda aquí dormido me siento como el apóstol Pablo. Pero yo digo, qué bueno, ¿verdad? Él se queda, la diferencia es que Eutico se queda dormido, se cae del tercer piso y se mata. Por eso ten mucho cuidado de no dormirte en el culto. Porque en el caso de Pablo, siendo apóstol, llega y lo resucita. Y en el caso mío no resucito a nadie, ¿verdad? Entonces ten mucho cuidado. Pero él se cae y lo resucita. Pero lo tremendo de Pablo como predicador es que dice que después que lo resucitó, si tú recuerdas el pasaje en Hechos, dice que Pablo siguió predicando hasta la mañana. Se predicó toda la noche, de todas maneras. Y uno decía, que haber sido un gran orador. No, dice Pablo. Yo reconozco que yo no soy tan buen orador como otros. Yo no soy una persona tan imponente como otros y tengo tantas gravitas, ¿verdad?, como otros, pero eso no quiere decir que soy menos que aquellos que se creen, literalmente se creen más. Y dice Pablo, en la cosa en que no soy menos es en el conocimiento, precisamente porque una de las herramientas, fíjate, que algunos pseudo líderes espirituales usan es que saben más que tú. Y entonces, como saben más que tú, te impactan. Y si pueden además utilizar un montón de palabras donde tú te quedas diciendo, ¿qué dijo? Entonces han ganado una posición. Y Pablo dice, hay que tener cuidado con el conocimiento. Si estás conmigo en 2 Corintios 11, dice, mira cómo lo dice, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque soy tosco en la palabra, si no soy un buen predicador, de plano, yo lo reconozco. Dice, no lo soy en el conocimiento. O sea, no soy tosco en el conocimiento. Y por todo, en todo, y por todo os lo hemos demostrado. El conocimiento de Pablo no era solamente la clase de conocimiento intelectual que nos impacta. El conocimiento de Pablo era el conocimiento genuino, el conocimiento de Dios. El haber experimentado a Dios. Él lo dice, se lo dice, y es curioso que muchos de estos pasajes que te estoy citando el día de hoy están en 1 o 2 de Corintios, porque es la forma de relacionarse con ellos. Esta era una discusión constante, porque estos de Corinto, siendo carnales, habían determinado que si alguien hablaba bonito y sabía un montón y se autopromovía, era líder espiritual. Y dice Pablo, no. La clave del conocimiento es el conocimiento de Jesús. En 1 Corintios capítulo 2, él dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no llegué con un montón de palabras explicándoles a ustedes que qué tremendo esto. No, dice. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Yo te animo, ten mucho cuidado con alguien que se autopromueve y promueve su posición, y tú sabes, cuando está hablando, sabes que hay mucho orgullo ahí, ¿verdad? A veces hasta hablan así, ¿verdad? Tú sabes, ya no dice, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Sabes tú que hay de vez en cuando alguien me dice, es que la Biblia está llena de fábulas? Y yo digo, no, la Biblia no tiene fábulas.
Pero hay una fábula en la Biblia. ¿Sabes que hay una fábula? ¿Tú te acuerdas de las famosas fábulas de Esopo, verdad? ¿Qué era la característica de la fábula de Esopo? Que los animales hablaban, las plantas hablaban, ¿verdad? Y al final había una moraleja. Tú sabes que en las Escrituras hay una fábula. Esa fábula está en el libro de Jueces. Jueces capítulo 9. Ven a Jueces capítulo 9. Porque esa fábula precisamente habla de la insensatez de querer tener posición delante de los hombres. Y es cuando están en Jueces capítulo 9, si estás conmigo hasta en el Antiguo Testamento, es cuando están tratando de poner de rey a Abimelech. En Jueces capítulo 9, es Jotam el que habla y dice, cuando se lo dijeron a Jotam y se puso en la cumbre del monte de Geritzim y alzando su voz clamó y les dijo, oídme varones de Siquem y así os oiga Dios. Lo que viene es una fábula, fíjate, no sé si alguna vez lo habías leído, pero es uno de estos pasajes interesantísimos de la Escritura y dice versículo 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Esa fue la pregunta del olivo. ¿Cómo vas a creer que Dios ha puesto en mí algunas capacidades que sirven para honrar a Dios? ¿Cómo voy a dejar esto para ir a ser grande entre los árboles? Y dice el versículo 10, y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. ¿Sabes qué dicen la vid, la higuera y el olivo? Dicen, no, nosotros tenemos otro propósito que no es ser grande entre los árboles. Es muy curioso y quizás ese sería un estudio completamente aparte, pero la vid, la higuera y el olivo son cuadros de Israel. Las tres son las plantas que representan a Israel. Pero dicen, nosotros no estamos puestos para tener una posición de eminencia. Y creo que eso debe ser la actitud de cualquier persona espiritual. O sea, si yo tengo una posición Dios me ha dado habilidades y capacidades, no son para ser grande entre los hombres. El problema es que el ser humano, lo que la mayor parte de personas quiere es ser mejor que los demás, ser un hiper líder, un super líder, ¿verdad? Alguien que todo el mundo dice, wow, ese está ahí arriba. Dice aquí, Jotam está contando la historia y dice, no, los verdaderos no se rebajan a buscar sencillamente la grandeza personal. Pero hay uno que sí, versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Ahora, la zarza, ¿qué fruto da la zarza? No me vas a decir que la zarza parría, porque no. ¿Qué fruto da la zarza? Nada. Son espinos. Son puros espinos. Y entonces le dicen a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Va. Yo de vez en cuando encuentro algunos hermanos que me dan ganas de decir, hermano zarza, mucho gusto, ¿verdad? Yo sí quiero ser líder. Pero ¿sabes qué está diciendo? Si yo voy a ser el líder, se van a someter a mí. Si yo voy a ser el líder y el que no se someta a mí, le va a ir mal. Fuego va a salir de la zarza y va a devorar. ¿Qué contraste de actitudes? Es una fábula. ¿Qué contraste de actitudes? Tienes algunos con muchas capacidades que dicen, no, yo no me rebajo a ser más que los hombres porque Dios tiene algo para mí. Y tienes unos sin capacidades, sin ninguna capacidad, que la única cosa que puede hacer es decir, yo quiero ser el líder, pero a mí se me van a someter completamente. Esos son los hiper, super, extra líderes espirituales de los cuales está hablando Pablo. Y Pablo dice, yo creo que yo no soy menos que ellos. De hecho, él va a comprobar, va a decir, ellos son falsos.
yo soy genuino. Ten mucho cuidado porque hay algunos hasta el día de hoy que son así. Están buscando promover su propia posición personal. Y yo te animo a que en ti, cuando veas eso, digas, aquí hay algo que no está bien. Cuídate de ellos. Cuídate, 2 Corintios capítulo 11, de algunos que no solamente están buscando su propia posición personal, sino que están buscando su provecho económico personal. Es muy curioso porque lo que viene en los siguientes versículos de parte de Pablo, si estás en 2 Corintios 11, desde el versículo 8 en adelante, tiene que ver con dinero, fíjate. Y el dinero y la vida espiritual siempre son dos áreas complejas, muy complejas. El dinero es un tema especialmente sensible entre los cristianos. Y ten mucho cuidado. ¿Se necesita dinero para la obra? Por supuesto que se necesita dinero para la obra. Pero cuando tú te topas con una persona que quiere dinero para sí y enriquecerse él personalmente, inmediatamente deberías de pensar, aquí hay algo que no está bien. Mira los versículos siguientes, versículo 8, versículo 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? ¿Qué es eso? Pablo llega a Corinto y Pablo dice, yo vengo aquí para predicarles. ¿Y cuánto cobras, Pablo? No cobro nada. Es en Corinto, allá en Hechos capítulo 18, que Pablo toma la decisión de hacer tiendas. ¿Tú te acuerdas de ese momento en el cual dice, yo no tengo cómo sostenerme? Ahí está Aquila y Priscila, y entonces él hace tiendas. Y dice Pablo, quizás yo pequé, quizás la cosa que hice mal, donde yo me equivoqué, es que tal vez debí de haberles cobrado. Y fíjate los términos que usa. He despojado a otras iglesias. Y el término aquí para despojar literalmente quiere decir he saqueado a otras iglesias. Las otras iglesias eran las de Macedonia. Estudiamos nosotros hace unos meses de Macedonia, eran las iglesias pobres. Y entonces dice Pablo, yo recibí dinero de las iglesias pobres para venir a predicar aquí donde ustedes de las iglesias ricas. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, o sea, yo tenía mis necesidades como persona, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Yo he puesto una lista aquí de las palabras en esos dos versículos que hablan precisamente de dinero. Él habla, prediqué de balde, despojé a otros, no recibí salario de ustedes, cuando tuve necesidad no quise ser carga, los que suplieron mis necesidades económicas fueron otros, porque yo no quería serles gravoso a ustedes. Todo esto tiene que ver con carga. Y sabes, era un problema con los griegos, no es por supuesto aquí una clase de historia, pero los griegos creían esto. Los griegos creían que si uno era un buen orador, no predicador, un buen orador, tenía que cobrar mucho. Había un grupo, si te gustaba la filosofía de segundo año de bachillerato, hace no me acuerdo cuántos años, ¿verdad? Pero lo bueno de la filosofía de segundo año de bachillerato es que no ha cambiado mucho, porque como uno estudiaba de algo que pasó hace siglos, pero decían los sofistas eran personas muy hábiles en la parte de la oratoria. Los sofistas lo que hacían es que ellos se comprometían con llegar y dar un discurso, pero cobraban mucho dinero. Y entonces el que más dinero cobraba era mejor. El que menos dinero cobraba no era un buen sofista, y el que no cobraba era muy malo. Entonces había un grupo de personas ahí en Corinto que decían, ya vieron, Pablo no cobra. ¿Saben por qué no cobra? Fíjate, no cobra y no habla bien. ¿Saben cuál es el problema de Pablo? Es malo. Deberían de compararlo con nosotros, dicen estos sofistas. Nosotros hablamos muy bien y cobramos mucho. Entonces, si tienen que escoger entre alguien que no cobra y habla mal y alguien que se precia a sí mismo, ¿verdad? Y cobra mucho y habla muy bien, ¿cuál de los dos es mejor? Dice Pablo, no. El problema con estos es que quieren plata. Hay una famosa historia entre un hombre que se llama Antífonas, llamó Antífonas, uno de estos sofistas, y Sócrates. Este Antífonas le dijo a Sócrates, si consideras que tu conversación es de algún valor,
exigirás por ella no menos retribución de lo que vale, porque Sócrates no cobraba. Una de las cosas tremendas de Sócrates es que él no cobraba cuando le hablaba, entonces lo acusaban. Es lo mismo que le está pasando a Pablo. A Pablo se dice, tú no cobras. Entonces Pablo dice, quizás ese fue mi pecado, ¿verdad? Quizás si yo hubiera venido aquí diciendo, hey, yo soy digno de andar en un jet privado, ¿verdad? Y yo tengo que tener un Mercedes BMW Lexus último modelo, o sea, y tengo que vivir, pero requete bien. Entonces ustedes apreciarían lo que yo soy. Pero dice, como yo tomé la decisión de no cobrar, sino que tomé la decisión de que otros sostuvieran mi ministerio entre ustedes, ahora ustedes están diciendo que yo no soy la persona espiritual que soy. Tengan cuidado más bien con estos que van detrás de plata. 2 Corintios capítulo 2 lo dijo él y lo estudiamos hace casi un año ahora. Pues no somos como muchos que medran. Y tú te acuerdas que yo enseñé el significado de esta palabra. Medrar quiere decir enriquecerse, quiere decir hacer plata. Dice, hay algunos que hacen plata falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. El día de hoy hay personas todavía que lo que quieren es su propia ganancia personal. Ellos quieren dinero, ¿verdad? Ellos quieren enriquecerse. Y algunos tienen el descaro de decir, deme dinero. Y sabes que hay personas insensatas, cristianas, que dicen, ahí voy, les doy la plata. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todavía hoy hay falsos líderes espirituales que hablando muy bien, estafan a los sencillos de los creyentes. Pero ten mucho cuidado con personas así. 1 Corintios 9 dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, y sabes que Pablo está haciendo lo de Corinto, en 1 Corintios 9, un pasaje tremendo donde declara el derecho de los obreros cristianos de vivir del evangelio, pero dice, algunos que ni siquiera son líderes, no son verdaderos, están sacando plata de ustedes, dice. ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Se lo dice a los de Corinto. A los de Corinto también les dice en 2 Corintios capítulo 12, más adelante, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Y una vez más usando el sarcasmo, dice, perdónenme que no les cobré. Perdónenme este agravio. Qué tremendo lo que yo he hecho. Qué tremendo que yo no he sido como estos que están pidiendo su propio provecho personal. Ten mucho cuidado. Cuando alguien se acerca para pedirte dinero para él en el nombre del evangelio, ten mucho cuidado. No funciona así. Es una malísima idea. Él básicamente va a decir, comparemos entre estos falsos apóstoles y yo. Mira cómo lo dice versículo 2 Corintios capítulo 11, versículo 10 dice, pero la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá hasta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Te acuerdas? Macedonia al norte, y estudiamos mucho de eso porque ahí estaban las iglesias pobres. Acaya al sur, Filipos, Berea, Tesalónica al norte, estas iglesias que sostenían a Pablo, y Corinto al sur, en Acaya. Dice Pablo, a mí nadie me va a quitar el honor de decir, yo no tuve que pedirles dinero a ellos. Y dice, hay una razón por qué lo hago, dice. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. O sea, habían algunos que estaban buscando señalar a Pablo, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Está diciendo, comparemos pues. Comparemos cuánto estas personas les sacan plata y compárenla conmigo que no les pido dinero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ustedes van a ver que estas personas quedan mal paradas. Hechos capítulo 20, mira, Hechos capítulo 20, versículo 34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, ¿qué dice Pablo? Yo he trabajado, estas manos me han servido. Si no han dado pidiéndoles dinero a ustedes. Ese pasaje de Hechos 18 no tienes que buscarlo, pero es el pasaje donde Pablo dice, yo hice tiendas, ahí me topé con Priscila, con Aquila y hicimos esta sociedad para que yo pudiera trabajar, para que yo tuviera cómo comer,
porque yo quería predicar el evangelio y no quería recoger una ofrenda de ustedes. En Tesalónica, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, y Pablo lo enfatiza vez tras vez, sí hay un derecho de quienes predican el evangelio, y de alguna forma tienen que vivir del evangelio, pero el problema es cuando alguien quiere enriquecerse de esto, y ahora en nuestro mundo hay cualquier cantidad de, perdón que voy a usar una palabra dura, pero cuando yo pienso en esta gente, me hierve el buche de gusanos, créeme la verdad, yo digo, ¡ah! Pero cuando el día de hoy hay cualquier cantidad de payasos que se paran en un púlpito y piden dinero para ellos, o se paran detrás de unas cámaras y piden dinero para ellos, y están abusando del pueblo cristiano. Y Pablo dice, hey, comparen. Él dice, nosotros, no es que no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. 1 Timoteo lo dice, pues hay derecho, sí hay derecho. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tríe y digno su obrero su salario, de plano. Pero si alguien abusa de este derecho, no funciona. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado cuando alguien se para y dice, deme dinero, mire, deme dinero, mándeme su dinero y va a recibir la bendición. Esa es la gran cosa, ¿verdad? Hágalo. Yo escuché ayer, al estar preparándome anoche, estaba revisando algunos videos y escuché a un famoso predicador centroamericano. Ahí imagínate tú quién es. Pero un famoso predicador centroamericano decir una frase, yo lo escuché en el video. Él dice en el video, Jesús nunca se molestó porque le negaran. Entonces, él nunca se molestó porque le negaran. Jesús dice, nunca se molestó porque otras personas no le siguieran. Y entonces cita el pasaje en el cual alguien le niega y entonces Jesús no se indignó. Pero el día que estaban dando en el templo, dice, estaban dando los cambistas, estaban usando mal el dinero. El día que no se recogió una buena ofrenda, así es él, en ese momento Jesús perdió el comportamiento, perdió el porte. Porque lo que le importa a Jesús es la ofrenda. Y yo cuando oí eso, yo dije, casi que digo, Señor, que caiga fuego del cielo en este momento, ¿verdad? Y achichárralo como cucaracha, porque uno dice, ¿qué pasa esto? Y sabes que una iglesia llenísima diciendo, amén, amén. Yo digo, qué tremendo. Pablo dice, no es que no tengan derecho de vivir del evangelio, por supuesto, alguien se dedica al evangelio debe vivir de él, pero para enriquecimiento personal, nunca jamás. El dinero es un asunto de mucho cuidado, ¿verdad? Y cuídate de los que van tras él, ten mucho cuidado. Una persona que se promociona en su posición, una persona que se promociona en su provecho, o una persona que se promociona en su aparente perfección personal, es de mucho cuidado. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios 11. Dice, versículo 13, ahora él va a la yugular y dice, porque estos son ¿qué? ¿Son qué? La próxima vez que alguien diga, es que fulano de tal es un apóstol, tienes toda la libertad para decir, él es un falso apóstol. Él es un falso apóstol. La próxima vez que tú veas a una persona que busca dinero para sí mismo y promociona su posición, y como vas a ver en unos instantes, está dando la apariencia que él tiene la perfección personal, tú tienes toda la libertad para decir, él es falso. Eso es lo que Pablo dice, él es falso. ¿Sabes que nosotros tenemos un gran temor para decir algo como eso? Dice, no, Julio, es que uno no puede, ¿cómo vas a creer que yo voy a hablar delante del ungido del Señor? Ese no es el ungido del Señor, es el urgido del dinero, que es otra cosa.
pero ten toda la libertad. Mira, ten toda la libertad que te da la Escritura para decir, si tú comparas la Biblia con esta persona, queda como falso. Hermano, pero no tenemos que juzgar. Claro que hay que juzgar. Esa es la razón por la cual Dios nos da toda la información para que no seas engañado. Dice, estos son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, estafadores, está diciendo. Son obreros, sí, son obreros en el cristianismo, pero son estafadores. Yo no sé si tú dejarías que un estafador viniera a vivir a tu casa, o que un estafador viniera a trabajar a tu empresa, o si te asociarías con un estafador. Yo no lo haría. Dice, obreros fraudulentos. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Sí, parecen, pero están disfrazados. Tú sabes que la palabra para disfraz es interesante, y esa palabra metasquematizo, una palabra en griego larga, que quiere decir una transformación aparente. Parecen, pero no lo son. Parecen, pero no son. Si tú ves a alguien disfrazado de Mickey Mouse, vas a decir, ahí viene Mickey Mouse. No, ¿verdad? Vas a decir, ahí viene alguien disfrazado de Mickey Mouse. O sea, porque no es Mickey Mouse, ¿o sí? O te va a decir, hola, ¿qué tal? No. Se han puesto un disfraz. Y en la Biblia, quienes se disfrazan, y yo he escuchado a algunos hermanos, por eso, ¿verdad?, que nosotros no usamos Halloween. No tiene nada que ver con Halloween. Quienes se disfrazan en la Biblia es porque tienen algo malo que ocultar de su identidad. Esa es la mera verdad. Y hay una serie de personas que se disfrazan en la Biblia. Lea se disfrazó en la Biblia. ¿Tú te acuerdas de Lea? La noche que se va a casar, iba a casar su hermana, ella toma el papel de su hermana. Tú tomas a Jacob, que se disfraza de Esaú. Tú tienes a Tamar, que se disfraza como una prostituta para acostarse con su suegro. Tienes a Saúl, que se disfraza para ir a hablar con la pitonisa de Endor. Tú tienes a los gabaonitas, que se disfrazan como buenas personas para asociarse con la nación de Israel. Tú tienes a José, que se disfraza, que tiene puesto todo el ropaje de Faraón, del sucesor de Faraón, y los hermanos no saben qué es. En cada caso es un engaño. Y el día de hoy hay algunos que se disfrazan y dan la impresión que son cristianos y te hablan y tienen toda la jerga evangélica y te dicen, hermano, que Dios le bendiga, benditos sean los redimidos, ¿verdad? Es lo que te he dicho en otras ocasiones. Venimos delante del trono de la gracia, postrados de hinojos para que el Señor derrame, el Señor del universo derrame sobre nosotros toda su gloria. Y uno dice, amén, hermano, ¿verdad? Pura mentira, es pura mentira. Y nosotros ingenuos le creemos. Y te dice, mira, hermanito, no quiere sembrar. Siembre económicamente y entonces va a haber mucha plata para usted. ¿Y esa siembra dónde va? Va a mis arcas. Porque yo tengo que sostener mi carro último modelo. O comprarlo. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros cristianos? Que somos tan ingenuos que nos tragamos eso. Y dice Pablo, se disfrazan. Y dice, y no es maravilla que se disfracen. Porque alguien podría decir, uy, qué malos. No es maravilla. No es maravilla porque están haciendo lo que es de su naturaleza. Estas personas son falsas. Y en su naturaleza están haciendo únicamente lo que su naturaleza les dicta. Yo te voy a decir algo ojalá que nunca te pase. Pero si tú ves a un alacrán y le pones la mano al alacrán y el alacrán te pica, ¿quién hizo mal? ¿Quién hizo mal? ¿El alacrán? El alacrán, hasta hay una canción, ¿verdad? Ay, te va a picar. El alacrán, crán. O sea, el alacrán hace lo que el alacrán hace. ¿Quién hizo mal? ¿Quién hizo mal? Tú que pusiste la mano. Eso es tan simple. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, no digan, qué bárbaros. No es una maravilla. Si es que viene de su mismísima naturaleza, dice. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hechos capítulo 20 dice
que esto sucede entre nosotros. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pero como que aquí en la iglesia se pueden meter. Pero y pudiera ser. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado espiritualmente, mucho cuidado. Romanos capítulo 16 dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Ten mucho cuidado, especialmente los que te quieren dorar la píldora, ¿verdad? Y te endulzan ahí el oído. Mucho cuidado. Disfraces. Y dice que estos disfraces son de justicia. Fíjate, la palabra de justicia es la cosa interesante aquí. Dice que la palabra justicia quiere decir integridad, virtud, pureza de vida, corrección, rectitud de pensamientos, rectitud de sentimientos, rectitud de acción. Estas personas dan la impresión de ser correctas y por eso es tan complicado. Es complicado, fíjate, es complicado porque alguien se presenta, te habla bonito, tiene más conocimiento que tú, te pide dinero, te envuelve, pero entonces te muestra una vida que es una vida impecable. Y tú estás luchando con tus propias cosas, no tenés tanto conocimiento, tenés un pecadito por ahí que te agobia, ¿verdad? Y entonces fácilmente caes en esto. Y dice Pablo, ten mucho cuidado porque es una pura pantalla, es un puro disfraz. Como lo dijo el Señor Jesucristo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. ¿Y te acuerdas de lo que estudiamos cuando veíamos esto? Decíamos que estos vestidos de oveja son los que lo usaban los pastores. Los pastores usaban los vestidos de oveja. Entonces estos vienen, aparentemente te quieren pastorear, pero por dentro son lobos. Mucho cuidado. Hay una vieja historia de un lobo disfrazado de manera inocente. ¿Cómo se llama esa historia? Se llama La Caperucita Roja. ¿Qué ojos tan grandes tienes, abuelita? ¿Y te acuerdas qué decía? Son para verte mejor, ¿verdad? ¿Y qué dientes más grandes tienes, abuelita? Ah, no, eso es lo último que le dice, ¿verdad? Pero yo voy a decir algo. Tienen dientes grandes. Tienen dientes grandes. Son para sonreírte mejor. Y estás diciendo, ahí está fulano, ¿verdad? No sé. Si quieres te enseño la foto después de ellos. Pero se paran con un púlpito, en un púlpito, y te enrollan. Y te piden plata. Y te lo tragas. Son lobos. Son lobos. Pablo dice, son falsos apóstoles que quieren estafarte. Julio, pero no tenemos que hablar mal de los hermanos de plano, pero de los falsos apóstoles, con toda mi gana y mi gusto me siento contigo y te digo, ten mucho cuidado, porque es lo que Pablo está diciendo, es lo que la Biblia está diciendo. Parecen, pero en el fondo son lobos. ¿Cuál es la batalla? ¿Dónde está la batalla aquí? La batalla está en la mente. Algunos de nosotros hemos llegado al extremo de ser tan ingenuos, de creer que todo lo que suena a cristianismo y se ve bonito y sabe más que uno es espiritual. Pero no es cierto. Es una batalla. Es una batalla que tiene que ser peleada desde la escritura, en la mente. Que no te engañen. Vamos a orar. Te pido que agaches tu cabeza. Cierres tus ojos. César nos va a despedir. Señor, te agradecemos esta mañana por tu palabra. Gracias por advertirnos una vez más, Señor, con respecto a poder juzgar de manera correcta a través de tu palabra a aquellos, Señor, que nos lideran. Gracias, Señor, por invitarnos a tener alerta nuestros sentidos espirituales. Y si Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, si Dios en este momento has escuchado que
Él te está buscando. Lo primero que tienes que hacer es eso. Abrir tus sentidos espirituales, discernir que Dios está llamando a tu corazón, y esta mañana puedes empezar a ver la vida de forma diferente. Yo quiero invitarte a ti que estás acá, que Dios ha hablado a tu corazón esta mañana, a que puedas dar este paso de fe, a que puedas comenzar a vivir una vida espiritual diferente tomado de la mano de Dios. Que Dios sea el que aclare tus ojos, que Dios sea el que aclare tu pensar, que Dios sea el que esté dando el discernimiento para tomar decisiones con respecto a lo que haces. Y lo primero que tienes que hacer es confesar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Si a través de la vida tú has estado viviendo bajo tu propia voluntad y Dios esta mañana te está diciendo tienes que ver la vida desde el ángulo espiritual, yo quiero invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón, a que le confieses como tu Señor, a que le confieses como tu Salvador. Dile de la siguiente manera: Señor Jesús, gracias por hablarme en esta mañana. Claramente entiendo, Señor, que soy un pecador y que necesito de tu salvación, necesito de tu perdón. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te recibo como mi Salvador. Te confieso como mi Señor. Gracias por morir en una cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por resucitar de entre los muertos. Y gracias por salvar mi alma en esta mañana. Me entrego a ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir. Entonces, entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que, ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos, y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.